y a mitos de los tiempos modernos a la señorita que subyace a la existencia de un Estado y podemos llamar a este mito el Xianmai. Porque a Hobbes es el filósofo más importante que promueve este mito en particular y ha sido repetido en este sentido por casi todos los filósofos políticos y políticos, economistas hasta el día de hoy. A mí este mito dice algo como esto en el estado de naturaleza que es antes de que un estado entre en existencia. Existe un conflicto permanente de todas las personas contra todas las demás y la vida en el estado de naturaleza es corta, brutal y desagradable. A un hombre es el lobo de otro, a mí la salida de esta situación según Hobbes es la creación de un Estado. Ahora un Estado es un tipo de institución muy singular. No es solo un club o una asociación voluntaria de personas. El Estado se caracteriza por dos características fundamentales y ambas están implícitas entre sí. El primero es un Estado, es un monopolista territorial de la toma de decisiones última y de la jurisdicción última, es decir, todos los conflictos dentro de un territorio determinado entre las personas que viven en ese territorio. Los territorios son decididos por esta única agencia y nadie puede recurrir a nadie que acepte esta única agencia. Y, en segundo lugar, y esto ya está implícito en la primera parte de la definición, un Estado entonces es una institución que tiene el derecho de cobrar impuestos a los ciudadanos, que es obligarlos a pagar una tarifa por este servicio de ser el juez supremo sin el consentimiento de las personas que están sujetas a la jurisdicción de esta institución. Ahora, si nos involucramos en una crítica preliminar de este tipo de ideas, dos puntos me vienen a la mente inmediatamente. El primero es esta declaración de Hobbes y muchas otras implican de alguna manera que es imposible crear relaciones pacíficas, cooperación pacífica incluso entre un par de individuos, para un par de individuos, según Hobbes. También sería necesario que yo tuviera que ser tu jefe y decidir, por así decirlo, en todos los conflictos que surjan entre tú y yo. Obviamente seré yo quien decida quién está bien y quién está mal, o tú tienes que ser quien decide quién tiene razón y quién está equivocado, lo que parece bastante inverosímil incluso desde el punto de vista empírico, es decir, que es imposible que un par de individuos cooperen pacíficamente entre sí sin que uno sea superior al otro y en otro nivel. Otra objeción intuitiva a este tipo del escenario es la siguiente observación. Si de hecho es el caso que un hombre es el lobo de otro, entonces se deduce, por supuesto, que quien quiera que sea nombrado jefe del Estado también debe ser un lobo. Y si también es un lobo como todos, si él tiene intereses propios, como todos los demás, le gustan más bienes en lugar de menos, etc., entonces podemos predecir fácilmente que hará este lobo. Creará paz entre las personas que él gobierna, y la respuesta es sí. Él hará las paces entre ellos hasta cierto punto. Obviamente no permitiría que A robe B o B robe a A, porque esto después de todo disminuiría lo que puede entonces robar de
Y vean después de todo, su interés es ser un lobo, así que estas personas tienen que seguir siendo algo productivas para que el lobo a cargo, por así decirlo, pueda tener un buen día a expensas de los otros lobos que él pacificó. Entonces la señorita Xiang va un poco más lejos. Obviamente, si existe más de un estado, entonces estos diversos estados están entre sí todavía en un estado de naturaleza amípara. Crear paz, por así decirlo, entre estos diversos estados en competencia sería necesario que en última instancia tuviéramos que crear un estado mundial, y solo un estado mundial que según el mito Xiang crearía, por así decirlo, la paz eterna. Ahora obviamente no tengo que repetir el argumento que presenté antes. Esto se aplica, por supuesto, al estado mundial incluso más que al individual. Pero quiero para enfatizar aquí nuevamente que este tipo de idea también parece ser contradicha por la evidencia. Si bien es cierto o lo expresamos de esta manera, no parece ser el caso que las relaciones entre, digamos, ciudadanos privados alemanes, los comerciantes y los comerciantes estadounidenses son necesariamente menos pacíficos que las relaciones entre dos empresarios estadounidenses, a pesar de que un empresario alemán y un empresario estadounidense obviamente también vivirían en un estado de anarquía. Por otro lado, observamos que las relaciones entre, de hecho, los diferentes estados son más conflictivos que las relaciones entre ciudadanos privados de diferentes países y, una vez más, no tenemos grandes dificultades para explicar por qué esto es así. Si usted es una agencia que puede externalizar su propio costo de ser agresivo en otros, es decir que si quiero darte una paliza, puedo hacer que otras personas obliguen a otras personas a pagar por el armamento que necesito pagar para darte una paliza. Probablemente seré más agresivo de lo que sería si tuviera que pagar por las armas y los soldados para golpearte. Así que explicar que los estados tienen de hecho relaciones más conflictivas entre si no es tan difícil de hacer. Ahora, obviamente, esta idea siana de que el Estado es la institución que crea la paz en la sociedad se ha implementado, por así decirlo, y podríamos tomar a los Estados Unidos como un ejemplo típico de ello. Tomemos la Constitución estadounidense. La Constitución estipula más o menos que la función del Estado es proteger la libertad de propiedad y la búsqueda de la felicidad, que es Estados Unidos. Es un ejemplo de un país que tomó serio las ideas asiáticas y creó, por así decirlo, una maquinaria institucional que se supone debe garantizar la seguridad de la propiedad, la paz y las relaciones pacíficas entre sus ciudadanos y defenderlos de los agresores extranjeros. Ahora veamos la evidencia, es decir, tenemos un experimento frente a nosotros. Tenemos más de 200 años en los que este experimento se ha probado y la evidencia está disponible. ¿Y qué encontramos cuando miramos la evidencia? Ahora el 40% de los ingresos generados por la gente en los Estados Unidos, aproximadamente el 40% son expropiados año tras año por los distintos niveles de gobierno. ¿Qué tipo de seguridad de la propiedad privada es? En segundo lugar, parece que estamos protegidos contra todo,
excepto contra el crimen. Estamos protegidos. Contra los fumadores estamos protegidos, contra la discriminación malvada estamos supuestamente protegidos, contra todo tipo de inseguridad social estamos protegidos. Contra todo mala, malvadas formas de pensar, pero contra el crimen de alguna manera. No parecemos estar tan bien protegidos como lo indica el hecho de que el número de crímenes ha aumentado dramáticamente con el paso del tiempo, a pesar de que cada vez se ha gastado más dinero en combatirlos. Supuestamente la tasa de criminalidad en los tiempos del salvaje oeste, cuando prácticamente no existía ningún gobierno, es significativamente menor que la tasa de criminalidad que existe hoy en día, a pesar del hecho de que se han otorgado asignaciones presupuestarias cada vez más altas a la policía. Entonces miren otras formas de protección de la propiedad. Tome la inflación, el poder adquisitivo de un dólar, tal como está ahora. Lo que podríamos decir lo que se puede comprar por un dólar ahora se podía comprar hace 100 años por un centavo, así no. La situación podría ser aún peor en términos de seguridad jurídica. Lo que hemos creado es una situación en la que año tras año decenas de miles de nuevas leyes son aprobadas por varios organismos gubernamentales, creando todo tipo de incertidumbre legal. Esto hace que las cosas que ayer eran legales mañana sean ilegales, y las cosas que ayer eran ilegales son hecho mañana legal. Han de hecho millones y millones de personas en el transcurso de 200 años han sido arruinadas económicamente por un gobierno que supuestamente no debía hacer nada más que proteger la propiedad y la libertad. Peor la situación es. Incluso si miramos hacia relaciones exteriores, se supone que el gobierno de los Estados Unidos nos protege de los enemigos extranjeros, pero hasta donde puedo recordar, ningún país extranjero ha agredido jamás a los Estados Unidos, a menos que haya sido provocado o haya participado en una acción de boicot, como en el caso japonés y demás, pero en cambio hemos visto que el gobierno de los Estados Unidos, en realidad, en la guerra de independencia del país, masacró a 600.000 de su propia población. ¿Qué tipo de protección es esta? Y desde el 19 de 1898, los Estados Unidos de hecho se convirtió en uno de los países imperialistas más importantes. Invadió Cuba, invadió Filipinas y luego participó en la Primera Guerra Mundial sin estar involucrado inicialmente en esta guerra, y a través de su intervención en la Primera Guerra Mundial condujo al ascenso de que el comunismo sea responsable de la reacción al comunismo y al fascismo y el nacionalsocialismo que surgieron en Alemania. Ninguna de estas cosas en Italia, en Alemania nada de estas cosas habría sido posible sin los viciosos tratados de paz por los cuales Estados Unidos fue responsable. Desde 1945, permítanme darles la lista de países que han sido bombardeados o invadidos o de otra manera molestados o destruidos por los Estados Unidos. China de 1945 a 46, Corea de 1950 a 1953, China de 1950 a 1953, Guatemala en 1954, Indonesia en 1958, Cuba en 1959 y 60, Guatemala nuevamente en 1960, Congo en 1964, Perú en 1965, Laos
64 a 73 Vietnam, 61 a 73 Camboya, de 69 a 1970 Guatemala. Parece que tenemos preferencia por ellos. Acude a la nuevamente. A partir de 67 a 69 Granada, en 1983 Libia, en 1986 El Salvador, durante toda la década de 1980 Nicaragua también durante toda la década de 1980. Líbano en 1983, Panamá en 1989, Irak desde 198. Desde 1991 hasta el día de hoy solo se produjo otro ataque con bomba. Allí Bosnia en 1995, Sudán en 1998, Afganistán en 1998, Yugoslavia en 1999. A mí obviamente puedo decir con base en esta evidencia ante el presidente de los Estados Unidos: es sin duda la persona más peligrosa que camina sobre la tierra. Hecho una parte de tal vez Cali y Ardin a todos los presidentes estadounidenses de los siglos XX son asesinos en masa, y todos los días descubrimos nuevos Hitlers. Un día fue Saddam Hussein, y antes fue Gaddafi, y ahora es Osama Bin Laden. Puedes estar bastante seguro de que aparecerá un nuevo bateador por todos lados, y Estados Unidos está listo para identificarlos y aplastarlos. Ahora la conclusión basada en esta evidencia parece ser que esto es obviamente una falla intelectual. Quiero decir, imagina que un ingeniero hubiera construido una máquina y esta máquina simplemente haría exactamente lo contrario de lo que se suponía que debía hacer la máquina. Entonces dirías que debe haber un error de construcción en alguna parte, y quiero explicar que hay un error de construcción importante que ocurrió aquí, y que el error de construcción tiene algo que ver con el Estado mismo. Pero sabes, por supuesto, cómo van las cosas, lo sabíamos todos durante muchos años, durante décadas, excepto, por supuesto, muchos economistas, que la Unión Soviética y el comunismo fueron un gran fracaso. Cualquiera que tuviera ojos para ver y fui a estos países y miré si cumplían sus promesas de crear una sociedad más próspera. Pude ver que no había nada que mostrar. Sin embargo, a pesar de estas pruebas claramente sorprendentes que estaban disponibles para la gente, se pusieron todo tipo de excusas. Es decir, la gente dijo: esto es solo porque los rusos tienen cierta mentalidad, y si solo se probara en diferentes lugares, entonces el socialismo cumplirá sus promesas de crear prosperidad eterna. Luego lo probaron con otras personas que no eran rusas y vi que los resultados eran más o menos los mismos, el mismo desastre. Entonces encontraron excusas, como que el tiempo no era tan bueno y la cosecha no resultó tan buena como se esperaba. Entonces culparon a individuos concretos. Era simplemente el malvado Stalin. Pero si Trotsky hubiera llegado al poder, o Bukharin hubiera llegado al poder, entonces, por supuesto, todo habría salido bien. Y si estas personas no calificaban, entonces el último recurso era, por supuesto, siempre decir: si solo yo llegara al poder, entonces, por supuesto, el socialismo finalmente será un gran éxito. Ahora lo que han aprendido aquí es, por supuesto, que hay un error estructural involucrado en el socialismo, algo que Mises nos ha explicado, un error que no se puede reparar sustituyendo a Bukharin por Stalin, o yo por Stalin, o quien sea por Stalin. Y el error estructural fue precisamente que, en ausencia de propiedad privada, que
infecta la producción, el cálculo económico es imposible y debido a esta mala asignación permanente de los factores de producción resultará en una mala asignación permanente, un desperdicio permanente y un mal uso de recursos valiosos en los procesos de producción. Se producirá ahora el mismo tipo de estrategia de inmunización que acabo de describir que la gente utilizó con respecto a la Unión Soviética. También la emplean los apologistas de los estados hoy en día, es decir, no niegan la evidencia. Dicen que sí. Por supuesto, de alguna manera el gobierno de los Estados Unidos no hizo lo que se suponía que debía hacer, pero no hay nada fundamentalmente malo en la Constitución estadounidense y la idea de un Estado protector. Es solo que, una vez más, ciertas disposiciones de la Constitución no eran correctas. Debería reescribirse, o simplemente tuvimos suerte de que este presidente llegara al poder en lugar de ese presidente. Si algunas elecciones hubieran resultado diferentes, las cosas también podrían resultar diferentes. Solo debo señalar que conocen la escuela pública Choiseola en la llamada Escuela Económica Constitucional. Hay cientos de economistas que piensan cómo pueden revisar la Constitución de tal manera que este tipo de errores no vuelvan a ocurrir, pero, por supuesto, sin renunciar a la idea central de que necesitamos un Estado para hacerlo. Ahora, ¿cuál es el error fundamental involucrado en este punto de vista de que necesitamos un Estado para crear paz y prosperidad? Ahora le debemos la idea fundamental de la era de este mito a casarnos con Rosard, quien simplemente señaló lo siguiente, y ya indiqué al principio de mi conferencia cuál es el error fundamental. Ahora, si le das a alguien de alguna agencia el derecho de ser el juez último en todos los casos de conflicto, incluidos los casos de conflicto que involucran a esta agencia misma, entonces se puede predecir fácilmente que, por supuesto, se producirá una perversión de la justicia, es decir, esta agencia, por supuesto, decidirá en general todos los casos de tal manera que se beneficia a expensas de los demás. Si se le da a una institución el derecho de cobrar impuestos a otras personas a las que se les pide que paguen por algo, ya sea que piensen que el pago es peor de lo que reciben a cambio o no, entonces, por supuesto, esta institución tenderá continuamente a aumentar sus ingresos fiscales a expensas de aquellas personas a las que se supone que debe proteger. Lo que podemos predecir entonces es que bajo estas condiciones un juez monopolista con poder para gravar, la tendencia que resultará de cualquier institución de este tipo, independientemente de quién la ocupe, es que la calidad de la justicia se deteriorará continuamente y el precio que se debe pagar por esta justicia en continuo deterioro aumentará continuamente. Permítanme agregar aquí también porque las constituciones no sirven de nada en esta situación. ¿Quién interpreta la Constitución? La Constitución es interpretada por una rama de la misma institución que, por así decirlo, está bajo escrutinio. Lo que ha hecho la Corte Suprema de los Estados Unidos con las declaraciones bastante explícitas contenidas en la Constitución que limitan, por así decirlo, los poderes del gobierno federal, y la respuesta es, por supuesto, que estos jueces de la Corte Suprema han
Seguido con el tiempo un patrón predecible para hablar, encontré formas de interpretar la Constitución de tal manera que los poderes del gobierno federal, los poderes del gobierno estatal han aumentado continuamente, porque harían esto. Y la respuesta es, después de todo, que son parte del gobierno federal y el mayor es el poder del gobierno federal, mayor es su propio poder. Tendrían que ser, sí, no humanos, dioses, por así decirlo, para poder actuar de manera diferente. Solo déjame usar otro ejemplo. Le das al Banco Central el derecho a ser la única institución en el país que puede imprimir dinero. Todas las demás que imprimen dólares estadounidenses están etiquetadas como falsificadas. Ahora, por supuesto, es predecible que estas personas imprimirán dinero si me designan como el único hombre en el país que puede imprimir dólares. Y yo bloqueo. Ustedes pueden encerrarlos. Todos si intentan hacer lo mismo, por supuesto, imprimiré dinero. Es ridículo suponer que una institución como un banco central hará cualquier otra cosa excepto crear inflación. Ahora, después de todo esto, obviamente, ahora surge la pregunta, tenemos que presentar argumentos positivos a favor de una alternativa. Eso es, ¿qué más si no es el Estado? Y hemos visto que el Estado no proporcionará seguridad. El Estado es una agencia estafa. ¿Qué más? Si no, el Estado puede y posiblemente nos proporcionará con la protección. Y quiero comenzar primero discutiendo el papel que las agencias de seguros pueden desempeñar en esto. Después de todo, las agencias de seguros están, como todos sabemos, en gran medida en el mismo tipo de negocio, es decir, nos indemnizan, por ejemplo, por daños. Eso le ocurre a nuestra propiedad. Primer aviso, por supuesto que no existe tal cosa como indemnización por parte del Estado si algo malo nos sucede. Supuestamente ellos se supone que nos deben proteger, pero si no cumplen con su obligación, háganlo luego, dicen no. Siento mucho y ahora te compensaré por esto, y la respuesta es, por supuesto, no hacen nada de eso, de ese tipo, ni siquiera dicen lo siento, cuando realmente sucedió. Entonces, las compañías de seguros indemnizarán a las personas si les sucede algo malo. Debido a esto, las compañías de seguros operan, por así decirlo, con incentivos completamente diferentes a los de la policía estatal o los tribunales estatales que se financian con pagos obligatorios, es decir, con impuestos. Por ejemplo, el deseo más elemental que la gente tiene de ese delito es simplemente evitar que ocurra. Porque una agencia de seguros que se financia voluntariamente, donde las personas pueden simplemente pagar su prima o pueden abandonar, porque una compañía de seguros tendría un incentivo para ser bueno para prevenir que ocurran delitos en primer lugar, y la respuesta es, cualquier cosa que puedan evitar, no tienen que indemnizar después. Háganse la misma pregunta, ¿por qué un policía debería ser bueno para prevenir que ocurran delitos? Y la respuesta es, su salario será lo mismo si evita que ocurra un crimen o si toma café en el próximo 711. En este caso, por supuesto, prefiero pasar mi tiempo en el 711. Entonces, el siguiente deseo que tiene la gente es, por supuesto, que si nos roban algo, que el botín debería recuperarse de alguna manera, que debería encontrarse nuevamente. Ahora, ¿por qué una compañía de seguros estaría interesada en recuperar el botín? Y la respuesta es, nuevamente, bastante obvia. Cualquier cosa que recuperen, no tienen que pagar por
este tipo de cosas. Para este tipo de pérdidas ahora te pregunto de nuevo qué hace la policía actual cuando se trata de recuperar el botín. A mí la respuesta es, por supuesto, si llamas a la policía y les dices que entraron a tu casa y robaron esto y aquello, en la mayoría de los casos, la policía ni siquiera aparece. No se hace ningún intento por recuperar nada y la tasa de recuperación es prácticamente cero. Recuerdo que irrumpieron en la casa de Murray Rothbard en algún momento y robaron varias cosas. Allí robaron el auto. Amel estaba fuera de la ciudad. A mí llamé a la policía y la policía dijo ¿desde dónde llamas? Dijo que estoy llamando desde la casa donde entraron. Dije que no, eso es lo que puedes, no deberías hacer eso. Debería ir al siguiente 711 y hacer la llamada telefónica desde allí a mi luego. Cuando hice la llamada telefónica desde allí, no pasó nada, el auto fue encontrado por accidente, en algún lugar de la carretera. Otro ejemplo de que había tenido un amigo, quien llevó un auto a Italia. El auto fue robado, fue a la policía dijo entonces que pero su agente de seguros a él. Auto había estado asegurado. El agente de seguros efectivamente descubrió que el auto estaba realmente asegurado en Alemania y el robo en Italia. El agente de seguros encontró el coche, casi no quedaba nada. Era más o menos chatarra, pero aún así, obviamente, el incentivo de los detectives de seguros y demás es completamente diferente y, por razones obvias, lo último es, por supuesto, conseguirlo para atrapar a los malos. Y cuando se trata de esto, una vez más encontramos que en lo que respecta a la policía estatal, financiada con impuestos a la gente, está preocupada a perseguir a los malos. Es algo peligroso, puede ser peligroso dar multas a las personas que estacionaron mal. El coche es una actividad mucho más agradable que perseguir a Ever After. Ladrones peligrosamente armados si los encuentran en la capital en casos de asesinato, por ejemplo. Sí, los encuentran los encuentran uno H. ¿Qué sucede entonces? Entonces normalmente lo harías. Por supuesto, espero que, de alguna manera, la preocupación principal sea pagar restitución a la víctima y poner a trabajar a las personas que cometieron el crimen para compensar a la víctima. Lo que sucede hoy es algo completamente diferente. Las víctimas tienen que pagar nuevamente en forma de impuestos para el encarcelamiento de los delincuentes para que luego puedan jugar tenis de mesa, mirar televisión, hacer ejercicio, fortalecerse para el próximo ataque tan pronto como salgan y luego quejarse de que no consiguieron las malas hierbas adecuadas, tal vez estudiar incluso la ley tras las rejas para poder demandar por el maltrato que recibieron en las prisiones. ¿Qué haría una compañía de seguros? Una compañía de seguros, por supuesto, volvería a tener un incentivo financiero, por así decirlo, para reducir sus propios pagos. Poner a este tipo a trabajar para esclavizarlos, por así decirlo, hasta que hayan pagado sus cuotas y enfatizar algunas otras características importantes que están implícitas, por así decirlo, en el negocio de los seguros competitivos en comparación con las disposiciones de seguridad monopolísticas. Las agencias de seguros, por ejemplo, tendrían que insistir en que todos los que se asegurarán se comprometerán a comportarse de manera no agresiva. Es decir, ninguna compañía de seguros aseguraría a alguien que luego sale y mata a alguien o golpea a alguien y luego regresa golpeado por quien quiera que haya intentado agredir. En ese caso él diría que no. Cosas como esta, por supuesto,
no estarán cubiertas. Lo que estará cubierto solo es si alguien te ataca, pero no si atacas a otra persona y serás atacado. En represalias, es decir, las compañías de seguros tendrían que insistir en que las personas para estar cubiertas para ser indemnizadas, por así decirlo, tengan que adherirse a una estafa pacífica, a una conducta pacífica y a todas las personas que son, por así decirlo, agresores conocidos, que tener antecedentes penales estaría en general excluido. De cualquier tipo de cobertura de seguro, las compañías de seguros informarían sobre estos casos de la misma manera que los bancos cooperan entre sí e informan entre sí sobre los riesgos de mal crédito y una persona que no tener algún seguro. Nunca sería capaz de iniciar ningún tipo de negocio nunca. Podría llegar a nada sería extremadamente débil. Esto es por supuesto lo que querríamos. Querríamos tener oponentes fuertes que querríamos. Tienes oponentes que son débiles y no tienen recursos. Obviamente, cuantos más recursos tengas, por así decirlo, mayor es tu necesidad de tener un seguro, cualquiera que tenga recursos. Normalmente tendría un seguro. Si alguien no tiene nada, él es básicamente un objetivo para cualquiera que simplemente vaya en contra. Yendo en contra de él, entonces déjame enfatizar cómo las agencias de seguros competidoras se involucrarían, por así decirlo, en procedimientos éticos. Por supuesto, te das cuenta de que, en lo que respecta al Estado, ninguno de nosotros tiene un contrato con estos tipos. No dicen que harán si ha pasado tal o cual cosa. Lo que dicen es más o menos ahora si pasa algo. ¿Quién sabe qué pasará ahí? Además cambian las reglas del juego, o sea, la legislación se aprueba todo el tiempo. Ahora imagine que una compañía de seguros intentaría atender a clientes privados y diría que en realidad no le decimos exactamente qué haremos en tal o cual situación, y que también debe ser consciente del hecho de que cambiamos continuamente las reglas según que operamos. Mientras usted paga su prima, no encontrarían ni un solo cliente. Lo que las compañías de seguros tienen que hacer es ofrecer un contrato claro a sus clientes, y que tendrían que estipular estos contratos. Tendría que estipular qué sucede, en qué tipo de situaciones. Ahora la gente puede saber de antemano, por supuesto, que sí, podría tener un conflicto con una persona que esté asegurada con la misma compañía que yo. Obviamente, nadie querría asegurarse con una compañía que no tiene una provisión para este tipo de casos. Eso es lo que haremos en caso de que usted y alguien más asegurado por mí tengan un conflicto. ¿Qué procedimientos se pondrán en marcha? Y las personas que se aseguran de esta manera lo sabrán exactamente cómo se tratará el caso. De la misma manera que la gente, por supuesto, también puede predecir: sí, puedo tener un conflicto con alguien que está asegurado con otra compañía. ¿Qué sucederá entonces? Obviamente, para crear una demanda para que cualquiera pueda asegurarse con cualquier compañía de seguros, también tendría que tener disposiciones en sus contratos para este caso particular. Eso es lo que haremos si usted asegurado con nosotros tiene un conflicto con otra persona asegurada con otra persona. Cada compañía tendría disposiciones de esta naturaleza. Ahora, si las compañías de seguros en este caso están de acuerdo sobre cuál es el resultado, entonces, por supuesto, este tipo de cosas se aplicarán. Sin embargo, si las compañías de seguros llegan a juicios diferentes, una compañía dice que mi hombre tiene razón y la otra compañía dice el otro tiene razón,
no otra vez. Esto es, por supuesto, un evento predecible. Por lo tanto, las compañías de seguros también estipularán en su contrato esta contingencia. Lo que harán entonces es que cada compañía, por supuesto, preferiría que se hiciera el arbitraje, por así decirlo, por sí solo. Obviamente, eso no es agradable. Así que lo que harían entonces, por supuesto, sería decir, sí, en ese caso recurrimos a un árbitro independiente, un árbitro que no es parte de mi empresa ni de la otra empresa. ¿Y cuál sería el incentivo de esto? Árbitro, el incentivo de este árbitro sería, por supuesto, llegar a un juicio que sea considerado justo por ambas agencias de seguros y, por implicación, por todos los miembros, asegurados por estas agencias competidoras. De lo contrario, este árbitro nunca sería elegido nuevamente para esta tarea que es no tienen garantía de empleo para ser árbitro. Estas agencias de arbitraje comercial se eligen libremente esto. Es muy diferente del procedimiento de apelación que existe actualmente, por lo que tienes un conflicto con el Estado, digamos que el primer tribunal decide en tu contra, y luego usted apela y el segundo tribunal de apelaciones es parte de la misma organización. ¿Qué se les ocurrirá? Probablemente obtendrán el mismo tipo de resultado, es decir, nuestra agencia, por supuesto, siempre tiene razón. Una situación muy diferente. Quiero enfatizar que este tipo de procedimientos de apelación, estos, por así decirlo, procedimientos de arbitraje de libre mercado, de hecho ya existen, es decir, numerosas compañías de seguros no recurren al arbitraje estatal, tienen sus propias juntas de arbitraje, y la gente cumple con estas cosas. La aplicación de la ley se realizará automáticamente. También es cierto que existe el mismo tipo de procedimiento a nivel internacional. Es decir, aquellas personas que siempre enfatizan que no funciona, pasan por alto el hecho de que en realidad sí funciona. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si un alemán, el hombre de negocios, tiene un conflicto con un hombre de negocios estadounidense. El hombre de negocios estadounidense no entregó los productos, pero el alemán sí, así suele ser. El tribunal se acerca al tribunal del puerto estadounidense y luego se realizará el arbitraje y luego se ejecutará la sentencia, por lo que incluso en la situación actual, este tipo de procedimientos de arbitraje no monopólicos ya existen para negar que esto es posible, por así decirlo, frente a la evidencia. Es absolutamente imposible de hacer. Ahora, algunas observaciones adicionales sobre la lógica del seguro. En primer lugar, porque todo este asunto es una empresa competitiva. Hay varias compañías de seguros compitiendo entre sí. En lugar de tener un monopolista haciéndolo, se puede predecir que, en general, habrá una tendencia a reducir los precios de los servicios, es decir, tenderán a producir a un costo mínimo en lugar de a un costo adicional, por así decirlo. Estos costos mínimos también se reflejarán en una tendencia general de los precios a bajar a las compañías de seguros no podrían involucrarse en algún tipo de redistribución sistemática de ingresos. Actualmente en nuestro negocio de protección, por así decirlo, tenemos una gran cantidad de acuerdos regionales o si se está llevando a cabo una redistribución regional del ingreso. Obviamente, la necesidad de estar protegido es significativamente mayor, digamos, en la ciudad de Nueva York que en algún lugar rural de Tennessee. Sin embargo, lo que ocurre actualmente es, por así decirlo, eso. Región debe pagar por la seguridad
en otras regiones que algunas personas deben pagar por la seguridad de otras personas. Las personas tienen diferentes necesidades de seguridad. No es seguridad, no es por así decirlo una gran mancha que nos cubre a todos. Algunas personas tienen grandes necesidades y querrían gastar más dinero en sentirse seguros, y otros tienen muy poca necesidad de seguridad y gastarían muy poco en este tipo de necesidades para asumir que todas las personas tienen tantas. Hablar del mismo deseo y la misma necesidad de seguridad es obviamente hombre manifiestamente incorrecto. Además, víctima, la cobertura de crímenes sin víctimas básicamente desaparecería. Mira la situación actual de Nuevo Ama. Grandes cantidades de recursos a la fuerza policial se gastan para tomar medidas enérgicas contra los delitos sin víctimas. ¿Podrían las compañías de seguros? Es probable que las compañías de seguros ofrezcan cobertura de protección contra delitos sin víctimas. Obviamente, sí. Hicieran esto, tendrían que cobrar primas más altas. Y luego la pregunta es si la gente querría estar protegidos y dispuestos a pagar una prima más alta por algo que no les afecta en absoluto, y la respuesta parece ser no. Este tipo de cosas desaparecerían en gran medida, por lo que se podría decir que está bien, aportaré un centavo a mi prima. Así que se tomen medidas enérgicas contra la prostitución en Nevada, pero la gente estaría dispuesta a gastar grandes cantidades de esto. Lo digo mucho. Las primas de otros seguros, otras aseguradoras, que simplemente aceptarían todo lo que hago es proteger su propiedad contra la invasión física y no hago nada más. Todas esas empresas en general obtendrían el negocio y todas las demás empresas que ofrecerían, por así decirlo, una cobertura más amplia y más amplia serían inmediatamente borradas del suelo. Además, permítanme enfatizar aquí que el interés general de las aseguradoras es para reducir el riesgo de actividades delictivas y, por lo tanto, reducir sus propios costos y aumentar el valor de las propiedades y, por lo tanto, tener más para garantizar, nuevamente, el incentivo para los agentes gubernamentales. Para una agencia monopolista que participa en este AC es completamente diferente de esto en incentivo. Ahora, señor, déjame pasar al tema de la guerra. Primero quiero discutir el tema de la guerra interestatal. Como ya lo expliqué, la probabilidad de que los estados vayan a la guerra es significativamente mayor que la probabilidad, por ejemplo, de que una compañía de seguros vuelva a participar en actividades agresivas. Recuerde que si una compañía de seguros se involucrara en actividades agresivas, sus clientes tendrían que pagar primas más altas que las compañías de seguros, que se abstendrían de tal actividad. Por otro lado, un Estado puede externalizar su propio costo de agresión a otros, por lo que es probable que los estados vayan a la guerra. Las guerras no son típicamente defensivas, especialmente no en el caso de los Estados Unidos, pero los estados frecuentemente provocan la guerra, ahora bajo condiciones estatales, que es un monopolio que puede imponer impuestos y demás. Los estados tienen guerras que tienden a convertirse en guerras totales. Tome este ejemplo: Estados Unidos ataca a Serbia, dado que todas las personas en los Estados Unidos son contribuyentes, les guste o no, por así decirlo. Toda la población de los Estados Unidos se convierte, lo quieran o no, en enemiga de los serbios. Todos contribuyen en algo a la agresión que Estados Unidos emprende en la visa de otro país, y lo mismo ocurre en Serbia, en el país defensor. Otra vez, toda la población es, por así decirlo, involuntariamente parte del gobierno serbio, son reclutados en su ejército, tienen que pagar impuestos, etc.
dado que toda la población del Estado está directa o indirectamente involucrada en estas nuevas guerras estatales. Podemos observar los dos lados de la parte agresora que ataca a Serbia y encontrar, por supuesto, que ahora el incentivo, por así decirlo, de que un Estado participe en la guerra no es necesariamente evitar daños colaterales. Después de todo, todos los serbios contribuyen de alguna manera a través de sus pagos de impuestos al ejército serbio, así que si hay algún tipo de daño de colaboración, algunos civiles mueren aquí y allá y algunos puentes son destruidos y ferrocarriles y lo que sea, esto de alguna manera disminuye, por supuesto, la capacidad de los serbios para defenderse colateralmente. El daño no es la gente no lo lamenta mucho a pesar de que se quejan en la televisión al respecto, pero esto es parte del juego, por así decirlo, y luego miran las posibles represalias, es decir, los serbios no tenían la capacidad de tomar represalias. Pero si te preguntas qué tipo de represalia tomarían, dado que toda la población de los Estados Unidos está involucrada en ello, para ellos el incentivo es casi el mismo que es realizar actos terroristas aleatorios en los Estados Unidos. No te concentres necesariamente en los tipos que son inmediatamente responsables, ya que todos están involucrados indirectamente. El daño donde quiera que ocurra es, por así decirlo, también algo que estamos dispuestos a aceptar, por lo que las guerras estatales tienden a ser totales. Guerras totales. Entonces la pregunta es cómo un territorio libre, un territorio en el que la protección es brindada por compañías de seguros, milicias voluntarias, etc., ¿cómo se protegería ese territorio contra ataques de los estados? Ahora se podría pensar que los estados pueden atacar fácilmente tales territorios libres, pero hay tremendas dificultades involucradas en esto. La primera dificultad se puede explicar de la siguiente manera: todos los estados miembros de los estados, aquellos que están a cargo del gobierno, son siempre una pequeña minoría en comparación con el general población, es decir, todos los estados para llevar a cabo sus políticas, sean cuales sean, tienen que contar con el apoyo y la cooperación del CID por parte de la población civil. Ustedes saben que cada vez que ocurre un ataque de los Estados Unidos a algún país, qué importante es que movilizas a la opinión pública política. Tienes que identificar a los malos, de lo contrario, la gente no apoyará a estos ventures. Pero la pregunta entonces es precisamente cómo se identifica a estos malos en estos territorios libres. Después de todo, no hay estados en estos territorios libres que sean, por así decirlo, continuamente malos y se involucren en políticas agresivas en estos territorios libres. Puede que haya un tipo malo aquí, puede que haya una banda privada allí, y a veces también pueden atacar un país extranjero. Pero incluso estos territorios libres, los territorios, por supuesto, se opondrían a esas personas, es decir, sus propias compañías de seguros y demás, sus propias milicias. Cualquier cosa que pudieran tener disponible tendría, por así decirlo, el mismo interés que el Estado atacado, es decir, eliminar a estos gánsteres lo más rápido posible. Ningún Estado te ataca si solo hay organizaciones privadas
que tienen el mismo interés que todos los demás en tomar medidas enérgicas contra las actividades criminales que tienen lugar en sus territorios, o emanan de su territorio y se extienden a territorios de estatus. ¿Cómo se justifica eso? Hable frente a su propia población. Que estas personas que no han hecho nada malo, que visiblemente no han hecho nada malo e incluso están persiguiendo a los malos de la misma manera que el Estado podría querer hacerlo, que estas personas deberían ser atacadas y que la población civil debe ser destruida, y la respuesta es, por supuesto, esto es algo muy difícil de hacer para legitimar que frente a su propia población ahora asuma que esto sucede. De todos modos, por alguna razón lograron obtenerlo. Opinión pública está moldeado de tal manera que un Estado ataca estos territorios. Ahora déjeme enfatizar esto, lo que me lleva de regreso a mi negocio de seguros del que hablé antes. Una compañía de seguros, por ejemplo, insistiría en que la gente, para estar asegurada, entregue sus armas a ellos y desarmarse. Te das cuenta, por supuesto, de que los estados hacen esto por derecho general y, por supuesto, es perfectamente irracional desde su punto de vista. Si quieres ser el monopolista de los impuestos y ser el juez último en todos los casos de conflicto, por supuesto, usted estará en mejor forma si ninguna de esas personas que están sujetas a su jurisdicción posee armas, y debido a esto, por supuesto, todos los estados donde quiera que vaya, han hecho esfuerzos continuos para desarmar a la población. ¿Podría una compañía de seguros haga esto? Y la respuesta que plantea la pregunta es, por así decirlo, responderla. Una compañía de seguros en realidad alentaría la propiedad de armas, porque alentarían la propiedad de armas, porque eso simplemente reduce el riesgo y reduce la probabilidad de que algo malo suceda y que tendrán que pagar. De hecho, ofrecerán una prima, ofrecerán reducciones en la prima si, digamos, puedes demostrar que puedes disparar a los tipos entre los ojos desde 2 millas de distancia y que realizas entrenamientos regulares, lecciones, saber cómo manejar armas, etc. Las compañías de seguros también ofrecen tarifas más bajas. Por ejemplo, si tienes una caja fuerte en casa, exactamente por la misma razón que esto reduce la probabilidad de que tengan que pagar, por lo que la población en estos territorios libres serían poblaciones fuertemente armadas y participarían en una guerra de guerrillas, es decir, tendrían algún tipo de milicias voluntarias que contarían con el apoyo financiero de las agencias de seguros, y las agencias de seguros podrían participar en este tipo de amov ventures am. Habría un incentivo de su parte para evitar daños colaterales, y de qué manera tomarían represalias ahora, aunque harían estos defendiendo estas agencias de defensa financiadas libremente y milicias voluntarias en cooperación con agencias de seguros. Lo que probablemente harían es lo siguiente, es decir, reconocerían que estos estados atacantes se basan en la opinión pública, es decir, se separan, por así decirlo, tan pronto como la opinión pública se vuelva contra el gobierno en sus políticas agresivas. Para poder cambiar la opinión pública a su favor, evitarían, por supuesto, todos los daños colaterales en su acción de represalia en el territorio del estado que los ataca. En cambio, desarrollarían armas y estrategias para señalar sus represalias exactamente contra las personas directamente responsables de ello, es decir, luego habría gente enviando comandos matando a Milosevic y luego a su esposa o Saddam Hussein, o digamos Clinton y Bush, y luego a la familia inmediata, y luego a su primo y hermano, y así la fuerza, y luego el coronel Powell y lo que sea, y en esto, por así decirlo,
by, so to speak, pinpointing señalando a las personas those people responsables de who la are agresión, responsible la for the aggression, public opinión pública en opinion in esos those lugares, places attacking atacarlos them would inmediatamente immediately revertiría, revert. es That is, decir, would immediately change. cambiaría These people are inmediatamente. obviously not bad Estas people. personas All they obviamente no do son is malas defend personas, themselves lo único que against hacen an es attack by people defenderse who are contra un clearly, ataque de personas who que are clearly claramente son aggressors. responsables. ¿Quiénes son? Let me end, Claramente agresores. end with this Déjame remark. terminar con este comentario. If you look at the Si 20th miras el siglo century, XX, los 20 en el siglo XX por los gobiernos, by governments or with the help con la of ayuda de los governments, gobiernos, some unos 170 millones de personas han sido asesinadas. Eso es significativamente más que todas las actividades criminales privadas que han tenido lugar. Durante este tiempo, creer que los gobiernos son agencias necesarias para protegernos me parece cada vez más una idea muy infantil, y creo que ya es hora de que pensemos seriamente en alternativas en el sentido que indiqué para poder garantizar un futuro más pacífico y próspero. Muchas gracias. Aplausos.